Queridos hermanos, en la parte final de estas pláticas cuaresmales, hoy veremos cómo en la vivencia de este hagan esto en conmemoración mía, que es prácticamente las palabras de Jesús en la consagración, veremos la importancia que tiene la conciencia de nosotros en la vivencia de la comunión de la Eucaristía. Si hacemos un pequeño repaso de lo que hemos estado haciendo a lo largo de estas pláticas, recordaremos que en la primera jornada veíamos la diferencia, la importancia de la diferencia entre un simple recuerdo y un memorial. Veíamos que un recuerdo era algo que ha sucedido, incluso algo importante en nuestras vidas, pero que no vuelve a acontecer. En el caso de la Eucaristía, Jesús, al instituir esta Eucaristía y hagan esto en memoria mía, nos recuerda el Señor que cada vez que se celebra la Eucaristía acontece de nuevo el milagro de nuestra salvación a través de este ofrecimiento de Jesús previamente a su sacrificio en la cruz. Veíamos también en la segunda parte que tendemos nosotros a olvidar las misericordias de Dios. Y es precisamente por esto, porque el hombre suele olvidar las grandezas que Dios ha hecho en su vida, que necesitamos ser conscientemente vivir cada momento de nuestra vida. Y hemos visto cómo estas palabras de hacer esto en memoria de Jesús no solo se limita a la acción litúrgica, sino que tiene mucho que ver con nuestras vidas en lo cotidiano de ellas. Recordábamos que cuando buscamos los primeros lugares, no hacemos aquello que Jesús nos recuerda, porque Jesús nos enseña siempre a buscar el servicio y nos recuerda que quien quiera ser el primero, que sea el último. Cada vez que tú y yo logramos vivir esta experiencia, hacemos esto en recuerdo del Señor. Cada vez que, no obstante lo difícil que es en nuestra vida perdonar, podemos hacerlo, lo hacemos en memoria del Señor y recordamos aquellas enseñanzas de perdonar 70 veces 7, como se le enseña a Pedro, es decir, siempre. Si nosotros hoy, al concluir estas pláticas cuaresmales, queremos vivir en intensidad este memorial, nuestro memorial por excelencia, que es la entrega de Cristo en la cruz, hemos de aprender a vivir la misa en cada una de sus partes. Como sacerdote tengo la dicha de continuamente ver a la gente de frente, porque al fin y al cabo el sacerdote al celebrar puede contemplar a su pueblo. Y tantas veces, hermanos, constatamos que de principio a fin es tan difícil que el pueblo de Dios mantenga toda la atención puesta en el Señor, en Cristo Jesús, por ejemplo, en el momento que se proclama su palabra en este ambón, en el momento en que se celebra de nuevo este memorial en el altar, qué difícil es mantener toda nuestra atención puesta en el Señor. Pero es necesario que nosotros seamos conscientes, cada día más conscientes, del misterio que celebramos de nuestra salvación. Incluso para nosotros como sacerdotes resulta un reto celebrar todos los días la Eucaristía. ¿Por qué? Porque podemos llegar a hacerlo de una manera mecánica y iniciar la misa, continuar la liturgia de la palabra, consagrar, hacer la distribución de la comunión, despedirnos de la comunidad con la bendición final y no haber participado de hagan esto en memoria mía. Por eso, en esta última parte, yo les invito a que de una manera breve recordemos cada una de las partes de la Eucaristía que deberíamos de vivir intensamente, porque la relación con Dios solo vale la pena vivirla si es de una manera intensa, con pasión, como Él mismo nos enseña, como Él mismo se entrega. Desde que llegamos a la iglesia ya deberíamos de llegar con una disposición de encontrarnos con Dios y de reconocer por eso desde el inicio de la misa, al hacer la invocación de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, invocamos a Dios con la fuerza de su divinidad, con su Trinidad Santísima. Y la actitud necesaria para que podamos vivir esta Eucaristía es la actitud de la pequeñez. Por eso desde el principio el sacerdote mismo, que no nos exentamos de pedir perdón, porque el sacerdote es el primero que tiene que reconocer que necesita una actitud de pequeñez para poder dejar que Dios con su gracia transforme su vida. Por eso cada vez que celebramos la Eucaristía e iniciamos
con un acto de reconocimiento que no somos dioses, que necesitamos continuamente la conversión. Será en esta actitud de pequeñez, de deseo, de escucha, que iniciaremos pues la segunda parte de la Eucaristía, que la conocemos como liturgia de la palabra. En ella el Señor nos consolará, nos hablará, nos seducirá de nuevo con su palabra y nos dirá que cree en nosotros, que nos ama intensamente. Me gusta mucho pensar que entre los enamorados, antes que se pueda dar una relación de intimidad, primero se da la seducción a través de la palabra. Y el Señor quiere lo mismo, quiere seducirnos con su palabra y que nuestros oídos puedan ser seducidos por aquellas palabras de belleza. En los países de habla hispana se suele decir aquello de me endulzó el oído. Y cuando un enamorado le habla a su novia, le habla al oído para endulzarla, para disponerla para el momento intenso en la intimidad. Lo mismo nos pasa a nosotros. Desde la liturgia de la palabra del Señor va seduciendo el corazón del hombre, de la mujer, para que pueda dar ese paso de conversión continua. Y será en el momento más álgido de la fe del hombre, de la fe del cristiano, que en un altar como este se realizará el milagro nuevo de aquello que nosotros conocemos como la transubstanciación, convertir el pan en carne, convertir el vino en sangre. Y será en este encuentro, en este hagan esto en memoria mía, que nosotros podemos crecer en el amor. Porque ¿quién puede participar de la Eucaristía? ¿Quién puede contemplar que Cristo se entrega totalmente en cuerpo y sangre? Y entonces que nosotros nos entreguemos limitadamente. Cada celebración de la misa es una invitación a entregarnos totalmente, a amar totalmente, a servir totalmente. Esta dinámica de entrega generosa es la que nos lleva hasta el culmen de la consagración. Por eso le pedimos al Señor que aprendamos a vivir cada momento de la Eucaristía. Para mí como sacerdote es una verdadera bendición cuando en el momento de la comunión uno, después de decir el cuerpo de Cristo, y la persona que comulga con ese solemne amén, así es, así lo creo, así recibo al Señor. Para nosotros como sacerdotes es una esperanza muy grande cuando vemos a la gente comulgar, porque sabemos que aquellos que reciben al Señor intentarán, se esforzarán por hacer toda su vida en memoria del Señor Jesús. Por eso es una alegría de verdad que a lo largo de estos días hayamos podido recorrer este memorial, este mandato del Señor, porque al fin y al cabo, aunque el Jueves Santo, ¿verdad?, celebramos la institución de la Eucaristía, el mandamiento nuevo del amor, el sacerdocio ministerial, pero yo creo que el mandamiento nuevo del amor tiene mucho que ver, muchísimo que ver con este hagan esto en conmemoración mía, porque siempre estamos para amar al Señor, para bendecirlo. Yo te invito a que puedas vivir cada vez más conscientemente este encuentro que haces con el Señor. Y que desde que llegues para celebrar la Eucaristía, te dispongas a vivir intensamente, a vivir al 100% cada vez que te encuentras con Él. Yo como sacerdote puedo decir que después de 11 años, cada día celebro la Eucaristía mejor, cada día me entusiasma más celebrar la Eucaristía, porque me doy cuenta que el Señor me va educando con su presencia eucarística, con su palabra, siempre nos educa de nuevo. Bueno, pues que como síntesis de nuestras pláticas cuaresmales de este año, nosotros podamos hacer una práctica continua cada vez que vamos a participar con el Señor en esta fracción del pan, en esta misa, en esta Eucaristía, en este hagan esto en memoria mía. Te envío mi bendición y junto con ella el deseo que vivas, que estés viviendo una cuaresma llena de Dios, llena de conversión, y que entonces sea esta vivencia la que garantice que nos encontremos cada día más intensamente con Él. Te envío mi bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.